Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, junto con Ana Laura Magaloni, Sabino Bastidas y Luis de la Calle, vamos a debatir sobre el regreso a México del general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, después de que Estados Unidos se desistiera de perseguir los cargos de narcotráfico en su contra. Después voy a platicar con el doctor Francisco Moreno del incremento de casos en COVID-19 en México y los ensayos clínicos de las vacunas en contra del maldito coronavirus. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. El general Salvador Cienfuegos, exsecretario de la Defensa Nacional, regresó a México ayer miércoles, luego de que el gobierno de Estados Unidos se desistiera de perseguir su caso por narcotráfico y lavado de dinero, tras un acuerdo entre las fiscalías mexicana y estadounidense. Autoridades de la Fiscalía General de la República lo recibieron en el aeropuerto de Toluca, se le practicó un examen médico y le notificaron que ya se abrió una carpeta de investigación donde él está involucrado con la información que entregó el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Para analizar este tema fundamental, saludo a los integrantes de la mesa de los jueves. Ana Laura Magaloni, ¿cómo estás, Ana? Hola, Leo, buenas noches. Buenas noches a todos. Luis de la Calle. Luis, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Leo? Ana Laura, Sabino, buenas noches. Y Sabino Bastidas, muy buenas noches, Sabino. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Bueno, pues déjame empezar contigo, Sabino, que toca comenzar a ti. Vaya giro inesperado, ¿no? Sí, muchas preguntas. La verdad es que ha sido sorprendente este regreso del general Cienfuegos. Pone en evidencia lo difícil de la relación con el ejército, lo difícil de la relación con Estados Unidos. Creo que hay muchas preguntas y creo que el análisis tardaremos en hacerlo de manera decantada. Pero creo que hay mensajes que se mandaron muy claramente de Estados Unidos hacia el ejército mexicano y del ejército mexicano hacia los Estados Unidos. Yo creo que esos ya son facts, esos ya son hechos con los que nos podemos quedar para el análisis. Creo que los Estados Unidos le manda una señal al ejército mexicano en el sentido de, 1, los estamos vigilando, 2, no confiamos del todo en ustedes, y 3, esto se puede repetir en cualquier momento. Creo que es un mensaje muy fuerte. Creo que le dieron al general secretario de la Defensa un mes en Estados Unidos, permaneció detenido. Ese es el hecho. Yo no creo esta explicación de la agencia solitaria, en donde en solitario la DEA toma una decisión porque su estructura jurídica es totalmente distinta. Cuidado. Estados Unidos juega mucho al good cop y al bad cop en términos parlamentarios, en términos de muchos temas. Luis, que ha trabajado el tema de los Estados Unidos, sabe perfectamente bien que los usos de una potencia del tamaño de los Estados Unidos, con los intereses y la complejidad de los Estados Unidos, no son sencillos al primer análisis. Y yo no me creo esta idea de que la DEA actuó sola. Creo que nos están mandando una señal, le están mandando una señal al ejército muy fuerte. Y creo que el ejército mexicano, y creo que de regreso es otra señal muy fuerte, diciendo así no, la cooperación debe ser de otra manera, no se metan con nosotros. Entonces, estamos en la hora de los mensajes políticos. Aquí el derecho tiene muy poco que decir, porque además la manera de soltar al general Cienfuegos fue estrictamente por razón de Estado. Y bueno, pues los países han utilizado la razón de Estado desde que Maquiavelo la teorizó y mucho antes, pero creo que estamos llevando la razón de Estado a un esquema muy crudo y duro. Aquí estamos hablando de poder, estamos hablando de unas formas del poder político internacional muy fuertes,
Y creo que diplomáticamente, sin duda, hay un éxito de Marcelo en términos del rescate, pero ahorita analizaremos la parte interna. Pero creo que en términos externos, al margen de otras consideraciones, ya hubo un hecho concreto. Le dieron sabadazo al general secretario. Bueno, Ana Laura, me gusta cómo lo pone Sabino, de que hubo un mensaje de ida y uno de regreso. Pues parece que pesó más el de regreso, ¿no? De así no, porque tan es así que hoy el general duerme tranquilamente en su casa. A mí me dio mucho gusto el desenlace. Tengo que decir que sí creo que es un éxito de la gestión de este gobierno y de Marcelo Ebrard. A mí me parece que detener a la cabeza del ejército, a la que fue la cabeza del ejército, en un aeropuerto y llevártelo acusado y sin que nadie supiera nada, no es la forma de tratar a una institución del peso del ejército. Y cuando se juzga al secretario, a la cabeza, en una institución como el ejército, se juzga al ejército. A diferencia de las policías, en el ejército sí existe un servicio civil de carrera muy estricto. Se van subiendo los peldaños poco a poco. Se tiene una lealtad y una disciplina increíble con las cabezas, y cuestionar a la cabeza es cuestionar una buena parte de todo ese entramado de meritocracias y de pasos hacia arriba. Es muy delicado que el gobierno de Estados Unidos en su guerra contra las drogas, acabe también por dilapidar esa institución en su forma más original, en su forma de disciplina, de lealtad, de orden. Y si lo van a procesar, lo procesan en otros instrumentos y con otros mecanismos que no son los que ejerció el gobierno norteamericano, ¿no? Entonces a mí me da gusto que el general haya regresado. Me parece que queda la sospecha, lamentablemente, sobre su culpabilidad y sobre su inocencia. La idea de que los fiscales digan que tenían pruebas sólidas o no, eso estaba por verse. Esas no las conocemos, esas no tenemos forma de evaluar la culpabilidad o la inocencia del general secretario. Bueno, Ana Laura, perdón, no necesariamente, porque se supone que lo van a procesar aquí en México con las pruebas que recopilaron las autoridades de Estados Unidos. Yo no creo, digamos, yo no creo que eso suceda. Construir uno de esos casos de filtración es muy complicado, digamos. No le veo a la Fiscalía General de nosotros todavía esa capacidad y tampoco ese deseo. ¿Qué quieres hacer con esa acusación y cuál es el mensaje que quieres mandar con ella? Es súper delicado. O sea, el ejército ha venido jugando a la guerra contra las drogas desde hace mucho tiempo, pero en papel de policía, con un marco jurídico que no le da para eso, sin muchas garantías, sin mucha orden, y en este sexenio todavía más. O sea, se ha metido desde a construir aeropuertos hasta rescatar damnificados. O sea, el papel del ejército de verdad es un papel casi heroico en un país como el nuestro, digamos, con pocos sueldos, y ahí están, digamos, ¿no? Sí. Entonces a mí me parecía extraordinariamente delicado que lo hicieran de esa manera. No quiero decir que no se puede hacer, sí se puede hacer, pero no de la manera en como lo había empezado a hacer Estados Unidos, y a mí el resultado me da gusto. Me da gusto por nosotros. Así quiero decir que la cooperación de seguridad entre México y Estados Unidos es una cooperación en materia de guerra contra las drogas. Ojalá fuera la cooperación para terminar en México con el secuestro, con la extorsión, con los homicidios. O sea, eso parece que no importa en la cooperación. Lo que importa es que no llegue la droga a Estados Unidos, y esa es la agenda norteamericana. Nuestra agenda de seguridad es otra. Y gracias a esa otra agenda, nosotros tenemos un montón de dificultad para responder cabalmente a lo que sí son nuestros enormes desafíos en materia de seguridad. Colgarle ahorita el juicio del ejército o del general, y con eso al ejército, por una guerra contra las drogas, así me parece que no se lo merecía México, y me gustó el desenlace. Bueno, droga que por cierto sigue llegando a Estados Unidos, droga que cada vez es más legal en Estados Unidos, pero bueno, ese ya es otro tema.
Están aprobando la marihuana ahorita, Leo. Finalmente están discutiendo. No, ya son 15 estados donde es legal la marihuana para fines recreativos y en Oregón ya descriminalizaron el uso de las drogas fuertes, de la cocaína, la heroína, metanfetaminas, etcétera. Luis, ¿cómo ves? Mensaje de ida, mensaje de regreso y está de regreso el general. Es muy importante, lo decían Sabina y Ana Laura. O sea, el arresto del general en Los Ángeles fue un acto sorprendente, sorprendió a la opinión pública, sorprendió al gobierno, sorprendió al presidente de la República, lo vimos en su reacción al día siguiente y luego en el cambio de la reacción que tuvo un día después. También es altamente sorprendente para los que no estábamos metidos en la discusión, el regreso del general, el hecho de que no haya habido un juicio en Estados Unidos y ese juicio no nos haya permitido conocer las pruebas que supuestamente se tienen. Desde mi punto de vista, lo que hemos visto por fuera, no muy fuertes, que tiene el gobierno de Estados Unidos, o que tiene el gobierno de Estados Unidos con respecto al general Cienfuegos. El problema es que la forma en la que hizo Estados Unidos, el hecho de que él fuera un ex secretario de Defensa Nacional de México, de una institución tan importante en el país, pues tenía un costo monumental para México, un costo monumental para el presidente de la República, que ha puesto tal nivel de confianza y de responsabilidad en manos del ejército, y también una enorme responsabilidad para Estados Unidos, ¿no? Hay toda una pregunta de si esto se hizo de una manera coordinada o descoordinada en un gabinete de Estados Unidos que es obviamente descoordinado, ¿no? Pero se antoja, como decía Sabino, un poco imposible que así haya sido. Aquí, este hecho, tanto el arresto como el regreso, va a tener un costo muy importante. Tuvo ya un costo en la relación con el ejército, en el papel del ejército en estas tareas, y tiene un costo tremendamente alto en la relación con Estados Unidos. O sea, ahora vamos a tener que volver a poner desde cero la cooperación de México-Estados Unidos en materia de seguridad, sobre todo con un gobierno entrante en ese país, y después de este episodio tan complicado, las agencias de seguridad, la agenda de México-Estados Unidos en materia de colaboración en este ámbito, creo que va a tener que ser reformulada, y no sabemos si eso va a ayudar o a entorpecer la relación entre el gobierno del presidente López Obrador y el gobierno del presidente Biden. Y creo que es un asunto de la máxima importancia. Déjame preguntarte, Sabino, si hubiera sido un expresidente de México, difícilmente los Estados Unidos lo hubieran dejado ir con el argumento de razón de Estado. Pero sí dejan ir a un exsecretario de la Defensa Nacional. Lo cual creo que te dice mucho, ¿no? De quién tiene más poder al final del día, ¿no? Pues sí, en principio, pero yo no estoy tan convencido del favor que le hicieron a México o que le hicieron a López Obrador. En primer lugar, ya queda para el tiempo y la historia el tema de la sospecha. La sospecha sobre el general secretario, la sospecha sobre el ejército mexicano, este tema de texonero, pero ahí están las pruebas, texonero, pero yo tenía un caso, texonero, pero por razones políticas, de sensibilidad política y de política exterior. Pero sí lo regresaron, Sabino. Sí, pero no ha acabado la historia. Sí. Y finalmente, para efectos del general secretario, no hay una sentencia en donde digan eres inocente. Dejan todas las dudas en Estados Unidos y dejan todas las dudas en México para la investigación periodística y para la propia agencia y para los actores que llevaron a cabo la investigación. Pues esos señores trabajaron durante 10 años una investigación, sacaron una orden de aprehensión de una jueza. Sí. Había un proceso en marcha. Y decir, celebrar, yo celebro la libertad de las personas y celebro que esté aquí, pero hay que tener cautela en la manera como se están procesando esto. ¿Qué tan buen favor, después de que te detienen al general secretario, por más que te lo suelten, hay un daño hecho? Segundo, no sé qué tanto pueda la Fiscalía General de la República, como Ana Laura lo acaba de apuntar, juzgar a un general secretario en términos de poder político. No sé si tenemos los instrumentos, si México tenga las condiciones del Estado de Derecho para juzgar a un ex
secretario de la Defensa. Pues te lo contesto, Sabino, te lo contesto. No me lo puedes contestar porque la verdad de las cosas es una fiscalía joven, es un Estado de Derecho débil, cuestionado y cuestionable en más de un sentido. No, pero además, te lo cuestiona así, no pudieron en Estados Unidos, van a poder en México, pues difícilmente, ¿no? Bueno, yo creo. Entonces, esto agrava. Para el presidente López Obrador no sé si sea un favor con el ejército, porque no fue su primera reacción y el ejército va a registrar que su primera reacción no fue esa. Su primera reacción fue que era un entorno de corrupción, que él no escogió a nadie cercano al general Cienfuegos y que iba a recortar a una serie de personas que tuvieran que ver con él y lo comparó con Genaro García Luna. Y por último, yo creo que hay que poner en duda la relación Trump-López Obrador. Aquí la gran pregunta es, ¿y Biden qué piensa de todo lo que está pasando en México? El equipo de Biden está muy contento con que faltando unos días pase esto, se toma una decisión por razones de Estado, y las agencias, las distintas agencias, en la infinita pluralidad que les atribuyen a algunos, están muy conformes con la decisión que se tomó. O sea, yo creo que efectivamente tenemos muchas preguntas, pero ya hay muchos datos concretos. Sí. Y si era un favor... El favor de soltarlo, qué bueno que está en su casa y qué bueno que está aquí. Pues sí, pero tenemos otra pieza de información que ya la sabemos porque ya salió en los medios estadounidenses, que los que hicieron esta investigación están muy enojados y dicen que fue una vergüenza que soltaran al general Cienfuegos, Ana Laura. O sea, y esos agentes de la DEA, esos se quedan, aunque se vaya Trump y venga Biden, esos se quedan. Nadie que haya hecho esa investigación no va a decir eso, Leo. O sea, la prueba de la investigación se tenía que poner a prueba en juicio. Y eso no lo vimos. Entonces, como el daño está hecho, el daño y la sospecha ya recayó sobre el general, lamentablemente. Lamentablemente nunca supimos que había, y es obvio que van a decir que hicieron la mejor investigación del mundo. Posiblemente sí, posiblemente no la vimos y se pone a prueba frente a un juez. Eventualmente estos que están enojados, ¿no te parece que lo van a filtrar muy al estilo estadounidense de que, no fue por acá, entonces va por allá? Es posible que lo hagan, es posible también que entendieran la seriedad de lo que hicieron, digamos. Así no se busca a un general secretario. Así no se trata la relación bilateral. Es la primera vez, y siento que tiene que ver con que está en medio el cambio de administración, que Andrés Manuel tiene una buena relación con Trump. O sea, también es muy insólito lo que pasó. En cualquier otro momento, la fuerza de Estados Unidos lo hubiera pasado por encima de todo lo que nosotros necesitamos defender. Y yo lo que argumento es que México necesita defender a su ejército. O sea, tenemos poquitas instituciones muy delgaditas, el ejército está poniendo pues a cargo de un montón de cosas, híjoles. Pero déjame preguntarte, yo estoy de acuerdo contigo, y que quede claro aquí for the record que estoy de acuerdo contigo, pero déjame jugar un poco al abogado del diablo. ¿Y qué tal si es cierto que el general exsecretario de Defensa Nacional tenía vínculos con el narcotráfico? Incluso en ese escenario, ¿hay que defenderlo? Mira, las fiscalías no juzgan ni procesan a todos. O sea, el castigo es selectivo y es estratégico. Yo no sé si ahorita me metería porque si el general estaba vinculado, están vinculados muchas más personas dentro del ejército. Pues sí. Y lo que necesita, no sé si lo que quieres es exhibirlo o arreglarlo desde dentro. No tengo ni idea. Sí. En México la regla es la impunidad. No sé por qué te vas a meter con todos al mismo tiempo y para qué, digamos. Y sí me lo preguntaría. O sea, es abrir una caja de Pandora, es lo que estás diciendo. Que quién sabe si vale la pena abrir esa caja de Pandora, ¿no? No sé cómo explicarte, al menos que fuera simplemente escandaloso. Pero yo creo que si fuera simplemente escandaloso, Estados Unidos no lo hubiera dejado regresar. O sea, también creo que algo de lo que deja regresar es que tampoco estaban frente al Chapo, digamos, ¿no? O sea, la gravedad y los vínculos y la penetración del crimen organizado y del mercado de la droga en el ejército seguramente es una de las asignaturas pendientes que tiene México, como está infiltradas las fiscalías y como están infiltradas las policías y como está infiltrado todo el aparato
¿no? de enforcement o de ejecución de la ley en México. ¿Quieres abrir ahorita ese expediente hacia afuera en este momento tan frágil? Yo diría que mejor no. Okay. Esa es mi opinión. Bueno, y también hay que decirlo que también están infiltrados del otro lado del río Bravo, ¿eh? O sea, también no... El mercado de la droga sí. tiene tan poder corrosivo sobre las instituciones sí. que lo que es injusto es la agenda del mercado de la droga impuesta sobre todos nuestros problemas de seguridad, como cuando tú dices, ya se está legalizando. Es tan absurda la guerra contra las drogas que nos ha dejado en la orfandad institucional, porque el dinero es tal del mercado ilícito que no hay manera. No hay manera. Entonces sí creo que yo no abriría ahorita el expediente de quien está dentro del ejército vinculado, lo trataría de resolver internamente, no exponiendo en juicio, haciendo un juicio abierto, diciendo el ejército está vinculado. Creo que es distinto hablar del ejército que hablar de los... A ver, me gustaría tu opinión, Luis, sobre este tema. Está muy interesante. ¿La ropa sucia se lava en casa mejor para cuidar a las instituciones? Pero precisamente por esa razón fue que la DEA y el Departamento de Justicia se fueron por la libre. O sea, porque ellos sospechaban de que si lo hacían institucionalmente, dialogando con el gobierno mexicano, pues iba a haber una gran oposición, porque efectivamente arrestar a un exsecretario de la Defensa pues atenta contra todo el ejército mexicano, de cierta manera, y que iba a haber una reacción muy fuerte, ¿no? Entonces, o sea, si las pruebas que tienen en la DEA son realmente no muy contundentes, pues la acción es de una tremenda irresponsabilidad. Y lo que hemos visto o lo que hemos escuchado de que son algunos mensajes de BlackBerry con un segundón del H2, pues como que no suena muy creíble en términos del involucramiento de un secretario de la Defensa Nacional de México. Ahora, si tienen mucho más cosas, que son las que llevaron al gran jurado y al juez a emitir la orden de aprehensión, y realmente hay un involucramiento del ejército mexicano con el narcotráfico, entonces lo que se requeriría es un proceso judicial, y no es contra el ejército, es contra las personas en el ejército que violaron la ley y están traicionando a los valores del ejército. Y por eso, para eso se requeriría la presentación de esas pruebas, un juicio público donde se puede evaluar si realmente eso es el caso. El problema que vamos a tener aquí en México es que difícilmente la Fiscalía General de la República va a poder montar ese caso, y yo siento que al haber retirado los cargos en la corte en Nueva York, le están dando la razón de la inocencia al general secretario, porque quedas parcialmente protegido por esta cosa que no puedes ser juzgado por un delito 2 veces. No, es que ahí sí la comunicación del fiscal a la jueza es que lo hicieron sin prejuicio. Es decir, sí lo podrían. Eso dice él, pero los abogados del acusado van a decir, oye, ya hubo un caso, y el fiscal pensó que no tenía suficientes pruebas para perseguirme. Y entonces me vas a presentar ahora con las mismas pruebas para montarme un caso por segunda ocasión. O sea, parece una violación de los derechos humanos fundamentales, de que a contentillo te persiguen o no te persiguen, por razones políticas. Entonces se convertiría en una especie de perseguido político. Yo creo que las probabilidades de persecución en México ahora son mucho más bajas de las que tenían en Estados Unidos, y quizá con pruebas no muy contundentes. Ahora, esto tiene un impacto tremendamente grande, y por eso se hizo todo este arreglo en el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional de México y en la relación bilateral con Estados Unidos. Sin duda. O sea, aquí se requiere un planteamiento a partir de cero, de cómo debemos colaborar en materia de narcotráfico con Estados Unidos. Y eso va a ser un reto para el que quizá no está preparado, porque este gobierno prefería tener una relación distante con Estados Unidos, con Trump, en el sentido de no molestarse mutuamente. Con el presidente Biden va a haber una mucho mayor exigencia por parte de Estados Unidos con respecto a México, va a haber un gabinete funcional, y por lo tanto va a haber una interacción mucho más continua
que va a ser mucho más compleja la relación con Estados Unidos, y creo que eso debe ser un asunto de una enorme preocupación de qué va a pasar en la relación bilateral con ese país. Me queda tiempo para una ronda más de conclusiones de 1 minuto cada uno de ustedes, empezando por Sabino. Sabino, 1 minuto de conclusiones. No sé si me alcanza, pero te diría rápidamente que yo no creo que esto deba resolverse internamente. La manera de defender a las instituciones es proceder legalmente en contra de quien cometa errores o quien eventualmente caiga en esquemas de sospecha. Yo tengo la impresión de que tenemos que replantearnos y repensar en bien del ejército al propio ejército. México tiene que hacer un trabajo de revisión y tenemos que estar muy atentos políticamente a lo que acaba de suceder, porque hay una pregunta fundamental. ¿Quién manda en el ejército mexicano? ¿Quién procesó la presión sobre el presidente de la República y sobre el secretario de Relaciones Exteriores? ¿De qué manera se está dando esta relación con las agencias? Tenemos que sofisticar este análisis para darle su lugar al ejército en una democracia. Si en el ejército se cometen errores, no hay que titubear en el hecho de perseguirlo. Me queda clarísimo el riesgo de gobernabilidad, pero me parece mucho más delicado el riesgo de que el ejército pudiera llegar a ser capturado eventualmente por un grupo criminal o por grupos delincuenciales. Y nosotros los civiles los tenemos exhibidos allá afuera. A ver, esto en una democracia no se discute. Creo, yo estoy de acuerdo con Luis, tenemos que replantearnos la relación con los Estados Unidos, pero nosotros tenemos que plantearnos cuál debe ser el ejército de la democracia desde otra perspectiva, desde otro punto de vista. Y necesitamos un ejército con controles democráticos, un ejército con controles internos, un ejército con controles legales. No podemos pensar ni partir de la impunidad y de que eso se trata de temas de por razón de Estado vamos a permitir que esto siga funcionando. Muy bien. Ana Laura, 1 minuto de conclusiones. Yo creo que es una muy buena noticia que el general secretario haya regresado a México. Yo creo que sí es importante procesar la ilegalidad y las faltas que pueda cometer el ejército, pero de forma estratégica, sabiendo un poco la debilidad y el piso débil en el que estamos todavía parados y el impacto que ha tenido la guerra de las drogas sobre el desarrollo y la fortaleza de nuestras instituciones. Creo que tenía mucha más probabilidad de no regresar el general secretario. Creo que tiene que ver con esta ventana de oportunidad que abrió el fin del sexenio del periodo de Trump y el inicio de Biden. Veo muy difícil que después sea posible, y creo que eso permite a las autoridades mexicanas administrar la cuestión del ejército y la necesidad de mantener la institución con la necesidad, como todas las demás instituciones, de depurar los lugares donde se está infiltrando el crimen y el dinero, digamos, el crimen y el dinero ilegal. Y eso lo tiene que hacer permanentemente una institución, más allá de los juicios. O sea, hay labores de contrainteligencia, hay formas de juzgarlos, de separarlos, de tal y tal, pero no a la luz de un espectáculo mediático en Estados Unidos, digamos. Lo tenemos que hacer nosotros y en forma ordenada. Muy bien. 1 minuto de conclusiones, Luis. Yo obviamente deseo que el general sea inocente. Creo que eso sería la mejor noticia para México, y también presumo su inocencia porque tiene él el derecho de que así lo concibamos, pero creo que también, como bien dice Sabino, se tiene que hacer una revisión del papel del ejército en México en las actividades policíacas y en otras actividades que no son propias del ejército, y que este gobierno ha utilizado el ejército o ha querido utilizar el ejército para un conjunto de cosas que no son propicias para esa institución y que pueden acabar dañándola estructuralmente en el largo plazo. Entonces creo que hay que hacer una reflexión sobre eso. Y la otra, creo que el gobierno mexicano tiene que hacer un planteamiento serio sobre la colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, en materia de narcotráfico, porque este es un problema que no se puede resolver, porque la legalización completa de las drogas
no va a suceder en el corto plazo, o sea que vamos a tener que administrar este problema. En Estados Unidos van a seguir consumiendo narcóticos en cantidades muy importantes y el mercado crea la oferta, pero pero no es un problema que podamos administrar solos. Ni ellos pueden, ni nosotros podemos, y por lo tanto se requiere una colaboración muy estrecha, pero una colaboración que esté basada en las instituciones, en la ley y en el respeto de los derechos de los demás, y que tenga una cabeza civil que pueda lograr que esto sea, digamos, legal. Pues muchas gracias, Ana Laura, Sabino, Luis de la Calle, gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches. Hacemos una pausa, viene el doctor Francisco Moreno para platicar del repunte del COVID-19 en México y qué está pasando con las diferentes vacunas. Regresamos.